Y bueno, una vez hemos tocado las patologías estructurales o arritmogénicas, bueno, vamos a ir al gordo, Ujú. ¿vale? Que es la patología Sí. isquémica cardíaca, que bueno, cuéntame en cuanto a prevalencia y lo que realmente tú ves como cardiólogo desde que has salido de la carrera y has empezado a ejercer, ¿vale? ¿Qué es lo que te comes en el día a día, los principales factores de riesgo? Háblanos también de lo que por desgracia tú y yo estamos viendo tanto en consulta, que me acuerdo que un paciente me llamaste un día y dijiste, tío, esto no lo he visto ni en fumadores de 90 Sí, sí, años, lo que los anabólicos hacen en las arterias y es la realidad. sí. ¿Vale? Es la realidad, no en todos, evidentemente, también hay que ver el contexto, ¿vale? La persona como coma o no, etcétera. También el culturista es una persona pues que también puede entrenar al extremo, puede hacer dietas también cetogénicas muy extremas en determinadas fases, pero es una realidad, no solo que veamos tú y yo, sino que está documentada lo que pueden hacer en las arterias y la salud cardiovascular los anabólicos, pero también el tabaco, la hipertensión, la grasa, bueno, todo lo que hablas tú y todo de lo que vamos a hablar en el Congreso de septiembre. Pero bueno, Sí. cuéntame respecto a la cardiopatía isquémica y todos estos accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿qué es lo que tú estás viendo en tu día a día? Mira, la cardiopatía isquémica hay que ponerla en, bueno, pues en comparación o en estado, porque básicamente es la principal causa de muerte en el mundo. Eh, una cosa que era muy anecdótica hace 100 años o algo más ya, 120 años, pues ahora de repente nos morimos todos de ella. Y no es bueno, uno de cada tres, ¿vale? Y no es algo que ocurra solo porque ha aumentado la esperanza de vida, ni nada de eso, porque la realidad es que estamos poniendo stents en arterias coronarias porque están ocluidas en gente muy joven es ya de mi edad, de la tuya, y bueno, para mí ya 50 años sigue siendo joven, pero es que cuando tienes que tratar a un tío de 30 y pico, pues se te van las manos a la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues sabemos que los principales factores de riesgo de la literatura reconocidos, y esto es así, pues son tener la tensión arterial elevada, la hipertensión, tener resistencia a la insulina y diabetes mellitus. Principalmente fumar, el sedentarismo, eh, tener elevación de moléculas de lipoproteína de LDL en sangre. Todos esos son los principales factores de riesgo, pero yo abogo también dentro de mi círculo por empezar, aunque esto sabemos que es verdad, pero no se trabaja así, entiéndeme lo que quiero decir, porque nosotros le preguntamos a un paciente todo esto, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, pero yo abogo también por ir un poco más allá, porque ¿qué produce la hipertensión y qué produce la diabetes? Los factores genéticos existen, pero son menos importantes de lo que cuando uno lee un libro puede creer. Y la realidad es que es el estilo de vida y cómo nos movemos o cuánto nos movemos, lo que comemos, lo que cuidamos nuestras relaciones personales, lo que descansamos, lo que hay detrás de todo esto, el ejercicio que hacemos, la composición corporal que tenemos. Entonces, realmente, si tomamos, o sea, si dejamos de normalizar tener que tomar pastillas para la tensión o si dejamos de normalizar pues ese exceso de grasa que nos puede parecer que es normal porque todo el mundo tiene, o si dejamos de normalizar que no me apetezca ir al gimnasio, llevo ya 3 meses igual, pues si dejamos de normalizar eso estaríamos ganando mucho, porque lo cierto es que no es normal que tíos, bueno, digo tíos, pero vamos, que pacientes y pacientas de 40, 50 años necesiten stents y esto es el día a día de los hospitales. Además, es que no es el mío, no es mi hospital, es que es algo muy común y cada vez estamos más enfermos y nos morimos más de cardiopatía isquémica. Luego viene el COVID, nos asusta mucho, pero siguen muriendo 4 o 5 veces más personas de enfermedad del corazón que de COVID. ¿Vale? Sobre todo ahora mismo, que ya ha perdido mucha mortalidad. Luego está el tema de que hay nuevos factores de riesgo que vamos a tener que empezar a tratar. Y es algo pues que profesionales como tú ven y por ende pues que yo me estoy empezando a tener en la consulta y es que hay otros factores de riesgo que no están reconocidos como tal o por lo menos que no se les tiene miedo como son el consumo de anabolizantes. Sobre todo en ciertos círculos. Ahora la gente está empezando a fumar más y se le ha perdido el miedo, pero bueno, ya sabemos que el tabaco es malo, pero yo creo que la gente no sabe que los anabólicos son muy malos. Y en esto tenemos que pensar que es algo que es razonablemente nuevo, que la gente empezó a usar, yo creo que anabolizantes en los finales de los 70, 80. Entonces las repercusiones se han empezado a ver en los años 90, 2000, y es que cada vez hay más y ahora
yo voy al gimnasio, ahora pues, dentro de un rato iré, y es que, macho, es que eso está lleno de chavales que no tienen 20 años y nada más que están ahí, que si este me toca el ciclo de no sé qué y me toca el ciclo de no sé cuánto. A mí me parece muy bien que tú hagas lo que quieras con tu vida, pero yo creo que debemos de hacer lo que queramos con nuestra vida sabiendo lo que tenemos. Y la realidad es que de repente, Tony, nos estamos viendo con arterias coronarias en gente sana, que solo había sido usuaria de anabolizantes, que parecen las de un diabético, y yo me atrevo a decir, y ya te lo he dicho a ti, pero nunca lo he dicho en público, por la experiencia que voy acumulando, que usar anabolizantes es peor que fumar, porque la gente fuma mucho y aún así, pues sí, se están infartando a los 30, 40 años, pero es raro. Pero es que estamos viendo de usuarios de anabolizantes, o sea, porque yo empiezo a fumar a los 16 años y yo tengo un infarto a los 30, pero yo empiezo a consumir a los 25 y lo tengo a los 30. Es como, Dios, en 5 años me ha comido mucho y tengo las arterias muy podridas. Entonces, es verdad que esto obviamente es mi experiencia personal, no puedo generalizar, pero a mí me asusta y me preocupa mucho este tema, porque veo gente que tiene un estado de las arterias coronarias muy, muy envejecido cuando solo lleva, pues eso, unos 10 años, 15 consumiendo. El tabaco no mata tanto. El tabaco tú empiezas a fumar muy joven y te da un infarto, pues lo más normal, a los 50, 60, y si tienes mala suerte es lo que estamos diciendo. Empezamos a ver cada vez más, pues con 30, 40 años. Pero es que consumidores de anabolizantes, es que en 5 años te ha podrido. Te ha comido por dentro, es lo que vemos. O sea, no es normal. Aquí vemos Es gente que, de 40 y nada. mira, José, o sea, la norma, yo por desgracia que veo tantos pacientes, la norma del HDL en consumidores de anabólicos es en torno a Sí, 10, sí, sí. un nivel de 10. Sí, 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 es muy poco, es verdad. El perfil lipídico se altera muchísimo, muchísimo. Entonces siempre van a tener un colesterol muy heterogénico, con unos triglicéridos mucho más elevados que el HDL, y el LDL también está alto, ¿eh? O sea, se pone todo, bueno, un estado de protrombótico también. Sabemos que luego esa gente El hematocrito, el aumenta. hematocrito en 57, Sí, 58. es tremendo, por no hablar luego, bueno, pues que hacen disfunciones renales y a veces hepáticas. Entonces, todo eso nos ayuda. Hay una cosa que se llama síndrome cardiorrenal y es que el corazón y el riñón están íntimamente relacionados y sobre todo producen insuficiencia cardíaca, pero eso da pie a cambios que también aumentan la probabilidad de tener infarto, de tener cardiopatía isquémica. Entonces, a mí me gustaría un poco empezar a concienciar de esto. Sé que es algo que la gente, bueno, habitualmente no suele consumir, pero sí que veo mucha gente joven, sobre todo en ciertos círculos, que consumen, que los usan, que está muy guay. Ahora encima ya se consume para nada, para la playa, porque hablo con la gente, ¿tú compites? No, pues es que... ¿Y tú compites? Sí. ¿Y qué te da? ¿Ganas dinero? No, es que no lo entiendo ese mundo, sinceramente. Y sobre todo cuando es algo tan perjudicial, si lo hicieras por gusto o encima fuera saludable, pero es que no lo es.